nosotros hablamos de las urgencias subjetivas, ¿sí? No de la primera aclaración que... Tres cosas que son centrales, ¿no? Uno, pensar la lógica del trauma, ¿m? Y en eso pensar también la lógica de la angustia y poder diferenciar lo que es la angustia señal de lo que es la angustia traumática, para ahí pensar efectivamente cuál es la lógica de la urgencia subjetiva, ¿no? Una aclaración primero, que me parece importante, que trataba de introducir recién, ¿no? O sea, estamos todos atravesados por la pandemia, ¿cierto? Eso es una realidad, ¿no? Lo que no significa necesariamente, y voy a decir algo que es de perogrullo, pero que es importante decirlo, que no todo el mundo lo atraviesa de la misma manera, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Que parece un dato de la causa, digamos, es porque no es tan obvio, ¿sí? A propósito de el empuje a la protocolización, ¿sí? El empuje también a que vivamos esta pandemia de la mejor manera, ¿no? No sé si se han fijado que en las redes sociales está lleno, digamos, de empujes, digamos, como a poder soportar esto de la mejor manera, ¿no? Clases de yoga, hagamos pan masa madre, digamos, hagamos TikTok, hagamos no sé qué, y que está bien, ¿sí? Lo que pasa es que cuando eso se vuelve un discurso del amo, un discurso imperativo, hace que ciertos sujetos se sientan segregados respecto de ese ideal, ¿sí? Un evento dramático. Pero otra cosa es lo traumático, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso tiene dos consecuencias que me parecen importantes. No sé si ustedes saben, y me imagino que sí, que ahí se han levantado alrededor de unas 90 iniciativas, digamos, de atención de pacientes vía online, ¿sí? Entre eso está la Fundación de las Familias, que yo estoy coordinando el programa de apoyo socioafectivo a distancia, y han ido cambiando muchísimo, digamos, como el tipo de demanda, ¿no? Entonces, si pensamos o si homologamos de alguna manera lo que es traumático de lo que es dramático, lo que pensamos es primero que nada que todo el mundo en este momento está pasando por algo traumático, ¿sí? Y que no siempre es así. Se los digo por qué, porque yo creo que en el segundo módulo vamos a trabajar lo que son las instituciones y las urgencias institucionales, ¿no? Porque es muy importante aquí pensar de que a veces la urgencia es de uno, y no es necesariamente del paciente, ¿sí? Sino de quien recibe el caso. Y podemos recibir un montón de casos como con esta típica la interconsulta, digamos, de urgencia, con miles de signos de exclamación, pero no necesariamente la urgencia es del paciente, ¿no? Entonces, primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿De quién es la urgencia? ¿Mm? ¿Es del papá, del hermano, digamos, de la institución, del psiquiatra, del médico, de la enfermera? ¿De quién es la urgencia? ¿Sí? Primera pregunta a hacerse. ¿Por qué? Porque esto trae una segunda consecuencia, porque si pensamos que lo traumático es algo que toma de sorpresa, ¿sí? Para pensar en lo traumático en psicoanálisis, nos tomamos de dos conceptos. Uno es la sorpresa, ¿sí? O sea, que el sujeto se encuentra con algo que no esperaba allí, ¿sí? Lo que sea. Y segundo, el sinsentido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que eso que le ocurre al sujeto no le puede dar un sentido porque no está dentro del campo, podríamos decirlo, de lo que el sujeto cree, en términos de creencia, ¿no? Tenemos que pensar que hay un concepto que en Lacan se llama fantasma, en Freud se llama fantasía inconsciente. Si lo ponemos en términos coloquiales, podemos decir cuál es el paradigma, cuáles son los anteojos que nos ponemos para ver al otro, relacionarlos con el otro, y que tiene que ver justamente con la manera en que yo interpreto, ¿sí?, lo que yo no entiendo del otro. Les voy a dar un ejemplo muy simple y muy adolescente también, ¿no? Cuando nos dejan en visto, ¿sí? O cuando alguien no contesta un mensaje, ¿qué empieza a pasar en sus cabezas? Se van a pensar, ¿cierto? Y cada uno responde a ese sin saber
o a ese no saber, con efectivamente el fantasma, con la fantasía inconsciente, ¿sí? Entonces, es súper importante entender de que el acercamiento que vamos a tener a un paciente, a un consultante, no es sin eso, ¿sí? No es sin, efectivamente, la fantasía que yo tengo respecto de lo que a él le podría pasar. Y el prejuicio también a ese paciente en particular. Sí, y por supuesto respecto a la salud mental, digamos, en la vida a los pacientes rápidamente, ¿sí? Que se solucione. Pero lo que vamos a trabajar hoy día es que cada uno encuentre su solución, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa solución es tocada por algo, ¿sí? Que puede ser un elemento nimio, ¿sí? Absolutamente nimio para la mirada del otro, eso puede tener un valor traumático para ese sujeto. Lo vamos a ver en los casos que vamos a trabajar en la tarde, ¿sí? Entonces, si confundimos lo dramático con lo traumático, también corremos el riesgo de patologizar de alguna manera la reacción que el sujeto pueda tener ante un evento que para nosotros, esta idea de que efectivamente la reacción del sujeto no es acorde con lo que supuestamente pasó en la realidad, digamos, que compartimos o que creemos compartir todos, ¿no? Y entonces rápidamente los tildamos de trastornos de personalidad o trastornos límites, digamos, y patologizamos aquello que puede ser escuchado, digamos, de qué fue lo que le pasó, ¿sí? Un ejemplo muy corto, ¿no? Mujer de alrededor de unos 50 años, psicótica, ¿sí? Su arreglo había sido ayudar a los otros, ¿sí? Entonces está con unos amigos, digamos, tomándose un café y ella lleva quino. A todos los amigos regala, ¿sí? Loto, quino, todos manejamos esa nomenclatura, me imagino, ¿sí? Entonces lleva quinos y dice, si yo me gano el quino, los voy a ayudar a todos ustedes, ¿sí? Y un amigo le dice así como, tú nunca has ayudado a nadie, como broma. O sea, no sé si se dan cuenta que es una talla, ¿no? Pero ella cree que él le metió un chip en el cuello y le controla el cuerpo, ¿sí? Entonces, eso que ella había tenido como una solución para acercarse al otro, ¿sí? Es desarmado por una palabra. Entonces, es el sí y el correlato, digamos, ¿sí? En términos de vivencia subjetiva, lo que nos va a dar cuenta del trauma, ¿no? No la vivencia en sí misma, ¿sí? Y esto es bien polémico, ¿no? Porque tendemos a pensar, por ejemplo, que alguien que pasó por un accidente, por un abuso sexual, por un asalto, digamos, inmediatamente está traumatizado. Y no es así. Lo que tenemos que tratar de hacer es localizar, ¿sí? Primero que nada, la reacción subjetiva del paciente consultante X, digamos, ¿sí? Y que de su solución tocó esa escena, ¿no? A veces no es la escena misma, ¿no? Digo esto también porque tendemos como a juntar, que ya es algo que está instalado, digamos, en la salud mental, lo psicojurídico, o lo jurídico propiamente tal, con la salud mental, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que empieza a ocurrir es justamente que empezamos a pensar, este caso tiene que ser judicializado, esta mujer tiene que denunciar, este hombre tiene que denunciar, sin pensar muchas veces cuáles son las consecuencias de que esa persona hable o no hable. Hay un empuje a hablar, a decirlo todo, ¿no? O sea, piensen en los discursos imperantes hoy día, ¿no?
que como discursos están muy bien porque efectivamente realizan cambios sociales que son muy importantes, ¿no? Como por ejemplo el feminismo. ¿No? El feminismo como discurso permite hacer cambios sociales que son sumamente importantes, pero hay que diferenciar porque estamos en dos niveles trabajando siempre, ¿no? Un nivel que es lo social y un nivel que es lo singular. Y la pregunta aquí es cuándo esos niveles se cruzan y de qué manera, ¿sí? No es obvio, y que yo creo que lo que quiero transmitirles hoy día es primero que nada el valor que tiene la palabra, ¿sí? Porque eso le devuelve la dignidad al sujeto, ¿no? Porque cuando pensamos que alguien viene, la lógica de lo traumatizado, a veces viene en posición de objeto, ¿sí? Y lo que llama más la atención es que es alguien que no puede dar cuenta de lo que le ocurre, ¿sí? Que esa es la angustia más traumática, ¿no? Entonces, toda la intervención, que son intervenciones muy simples, ¿sí? Muy simples que apuntan a no obturar lo que le está ocurriendo al sujeto, sino que a escucharlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tendencia humana, ¿sí? La tendencia neurótica que nos habita a cada uno de nosotros es a obturar, a que no llore, a que no le pase, a que no sufra, no sé qué, ¿sí? ¿Por qué? Porque también la lógica de la época, y por eso estoy haciendo todo el rato este contrapunto, ¿no? Entre la lógica de la época y lo que pasa. La lógica de la época es un empuje a la felicidad, ¿no? A que efectivamente el malestar de existir no exista. Y ya decía Freud en el año 1930, digamos, de que ni el avance tecnológico ni el avance de la ciencia va a poder extinguir lo que es el dolor de existir, ¿sí? Entonces como que empezamos a tratar de pensar como, bueno, si llora está desestabilizado. No necesariamente, ¿no? A eso voy de nuevo con que no hay nada obvio, ¿sí? Sino que más bien hay que poder escuchar cómo ese sujeto dice, ¿sí? Cómo suena lo que dice, ¿sí? Porque a veces también tendemos a pensar que el sujeto agitado es el sujeto que está de alguna manera más en riesgo, ¿no? Pero en la Guardia Argentina, que es la posta, digamos, para nosotros, inventaron un concepto que se llama riesgo subjetivo, ¿sí? Que en realidad cuando el sujeto viene más bien en una posición, digamos, silente, ¿sí? Que pareciera ser que no le pasa nada, ¿sí? Pero que no quiere hablar, ¿sí? Y que efectivamente está como más bien del lado del estupor que del lado de la agitación, ¿sí? Y entonces como que también hay que tener ojo con esos sujetos, digamos, que efectivamente pareciera ser que no les ha pasado absolutamente nada y no quieren hablar, ¿no? Porque hay algo ahí de la palabra que no está operando. Vamos a pensar que la palabra, del lado de lo simbólico, es lo que nos permite tramitar, darle sentido, ¿sí? O sea, piensen qué es lo más propio de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que nos mantiene de alguna manera en una cierta estabilidad yoica, ¿sí? Por supuesto. Yo sé que de lo raro que es esto, digamos, porque estoy hablando en una pantalla, sé que soy yo, sé que ustedes están al otro lado, algunos no les veo la cara, pero algunos les veo los nombres, algunos los conozco, ¿sí? Sé más o menos dónde estoy, creo, la mayor parte del tiempo. Entonces, la capacidad que tenemos de darle sentido a las cosas es lo que nos permite o nos asegura de alguna manera una cierta identidad con nosotros mismos, ¿sí? Nos permite saber, no sé, simbólicamente qué hora es, qué va a pasar más rato, ¿sí? Si estamos atrasados o no estamos atrasados, da lo mismo, podemos retrasarnos un poco más, etcétera, etcétera, que voy a volver a mi casa, ¿sí? Entonces, la lógica de lo traumático rompe con eso, ¿sí? Es una ruptura aguda de eso que podemos llamar homeostasis subjetivante, ¿sí?
que lo que estoy diciendo justamente, que es la capacidad, digamos, de mantenerse sin urgencia, ¿sí? Sí, a veces tenemos un poco de angustia, que Freud la llamaba angustia señal, que es una angustia que está relacionada con la solución de cada uno, ¿sí? Con el modo en que uno habita en el mundo, ¿no? Y que es la angustia conocida por todos ustedes. Es la angustia a hablar, por ejemplo, es la angustia del día domingo porque empieza la semana, es la angustia porque se tienen que juntar con alguien que no se quieren juntar. O sea, cada uno puede pensar su angustia, ¿no? Pero es una angustia que ustedes conocen, ¿sí? Y que esa angustia, en términos clínicos, es productiva, porque esa angustia es la que lleva a consultar y que nosotros podemos trabajar y efectivamente ver si esa fue la mejor solución o no, digamos, ¿no? Y hacer todo un trabajo analítico, ¿no? Pero esta otra angustia, que es la angustia traumática, no permite, de alguna manera, dar cuenta de lo que me pasa, ¿sí? Entonces, todo lo que uno puede pensar como estos estados medio confusionales, por ejemplo, ¿sí? O los estados disociativos, ¿no? O incluso las autoagresiones, es justamente porque esta angustia traumática tiene dos cosas que son muy, como, ¿cómo decirlo? Como muy patentes de detectar, ¿sí? Una es, bueno, en realidad son tres, ¿no? Una tiene que ver con la prisa, ¿sí? El sujeto tiene una prisa respecto de que esto se le pase rápido, ¿no? Que a veces se manifiesta en ayúdeme o inyécteme algo o no sé qué hacer, digamos, ¿sí? Que es apagar lo que está ocurriendo. Se sabe, se tiene la certeza de que algo ocurre, ¿sí? Y por eso la prisa, digamos, pero no se sabe muy bien qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante porque en términos, digamos, de, si pensamos que la angustia traumática no tiene tiempo, es atemporal, por eso el sujeto tiene esta sensación de que no se le va a quitar nunca, ¿no? Que uno le puede preguntar al paciente y decirle, ya, pero ¿en qué momento está tranquilo? No, estoy todo el día así. Y uno dice, pero es imposible que esté todo el día así. No, no, es que estoy todo el día así, ¿no? No puedo dormir, no puedo comer, no sé qué, ¿sí? Entonces, más bien es como, es una angustia atemporal, que es un primer indicador, no me gusta la palabra indicador, pero la voy a usar igual, ¿no? Como es el primer indicador, digamos, como para saber que estamos frente a una angustia traumática, la atemporalidad, ¿sí? Y como esa atemporalidad trae una certeza, porque la angustia no es un sentimiento, ¿no? ¿Se entiende? Podemos así como pensar como la diferenciación de un sentimiento de lo que sería la angustia. Porque la angustia es un afecto, lo va a decir Freud y lo dice Lacan, ¿sí? ¿Por qué es un afecto? Porque afecta al cuerpo, ¿sí? Y lo podemos escuchar mucho en las crisis de pánico, ¿no? Palpitaciones, no sé, por ejemplo, alteraciones, digamos, de los ritmos biológicos, ¿no? La sensación de morirse, la sensación de que se te va a salir el corazón por la boca, tiritones, no sé qué. O sea, es muy evidente de que afecta al cuerpo. A diferencia de un sentimiento, que a Lacan le encanta jugar con las palabras, entonces dice que el sentimiento miente respecto de la causa. Porque uno puede decir así como, como uno duda respecto del sentimiento, ¿sí? No sé si estoy enojada, o en realidad estoy molesta, o en realidad, o en realidad tengo hambre, ¿no? No puede llegar hasta eso, ¿sí? Entonces como que más bien el sentimiento tiene esa cualidad, digamos, que efectivamente uno no sabe muy bien, ¿no? Pero a diferencia de la angustia, que tiene esta certeza, porque se siente en el cuerpo. De hecho, no sé si les ha pasado, pero hay un montón de pacientes que llegan, digamos, a urgencia pensando que tienen un ataque al corazón, ¿sí? O que efectivamente se muere de algo, ¿no? Ya es una crisis. ¿Alguien me ayuda? Si la angustia tiene una certeza, ¿sí?
de que hay algo que hay que hacer, ¿qué le quita la certeza a la angustia? ¿Sí? O sea, como, no necesito que me lo contesten, pero denle una vuelta. ¿Qué podría quitarle la certeza a la angustia? ¿Con qué nos encontramos en la clínica actual? Con el acto, ¿sí? El corte, el intento de suicidio, el golpe al otro, la violencia, ¿no? La autoagresión, la heteroagresión, ¿sí? ¿Por qué? Por una cosa muy simple, ¿no? Y que yo creo que es el gran desafío, o sea, muy simple de decir, pero el gran desafío, digamos, que tenemos como clínicos, como funcionarios de la salud mental, es que efectivamente saber que cuando no opera la palabra, ¿sí? Lo que viene a su lugar es el acto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿cómo puedes escuchar? Porque si el sujeto queda en posición de objeto, porque no puede decir, lo que va a hacer es caer como objeto, ¿no? Y tenemos un caso, digamos, que es muy claro en eso, que vamos a trabajar en la tarde, ¿no? Que cuando hay algo de la palabra que no opera, efectivamente viene. Entonces, aquí más bien, que es la intervención mínima que uno puede hacer, lo mínimo, ¿no? Es como otorgarle una cierta dignidad a lo que el sujeto tiene para decir, sin taponar o taponear, digamos, con nuestra propia actividad, con lo que nosotros pensamos que la gente, con lo que supuestamente es lo mejor para él, ¿sí? Entonces, uno puede pensar, sí, en todos los lugares hay protocolos, ¿no? Protocolos de atención, protocolos que protegen a la institución, protocolos que nos protegen a nosotros, protocolos que protegen a los pacientes, ¿sí? No hay que estar en contra de los protocolos, sino que más bien hay que pensar cuál es el uso que yo puedo darle a un protocolo en un caso particular, ¿sí? O sea, les doy un ejemplo. Hace años atrás yo coordinaba el programa de urgencia psicológica en el Centro Salud Mental de la Católica, ¿sí? Y resulta que hubo un intento de enlace, digamos, con otra unidad que trabajaba más bien en otra lógica, y lo que ellos querían era hacer un protocolo, ¿sí? Donde efectivamente juntaban, no sé si conocen como la idea de la suicidalidad en la APA, que es como leve, moderado, grave, y que tiene que ver con el gesto suicida, tiene que ver como con la ideación suicida y el plan suicida, ¿sí? Esos son como los tipos de gravedad. Entonces, en esta unidad se juntó moderado con grave y se dejó leve, pero había una serie de preguntas que había que hacerle a los pacientes, ¿no? Así como, bueno, pero usted se ha intentado matar, ha pensado matarse, quiere matarse, como a propósito también de quién no ha pensado en la muerte, ¿no? O sea, la única certeza que tenemos es que en algún momento nos vamos a morir, y sobre todo ahora, ¿sí? Sobre todo ahora que la muerte acecha, ¿sí? Que está al lado. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurrió? Es que el protocolo decía que cada vez que alguien decía la palabra muerte o que había pensado en la muerte, se activaba el protocolo y se llamaba a la familia, ¿no? Cuando a veces la familia era el causante, digamos, de la ideación suicida, ¿no? Entonces, empezó a pasar de que en realidad los pacientes se iban rápidamente. Entonces, como que ok, está bien el protocolo, pero hay que escuchar, ¿no? O sea, ya, activamos el protocolo, pero por ejemplo le preguntamos a la persona a quién podemos llamar, ¿sí? Que la persona elija, le podemos dar elección a ese sujeto que consulta. ¿Se entiende, no? Como intervenciones mínimas que apunten, digamos, a dignificar la posición del sujeto, ¿sí?
No sé si quedan preguntas respecto de la angustia señal y la angustia traumática. No sé si logro como poder ilustrarla de una manera en que se entienda. Pueden abrir su micrófono, yo no tengo problema con que abran su micrófono. Se nos puede decir que también, si les parece necesario, pueden dejar sus preguntas escritas en el chat, y tenemos un momento en la tarde donde vamos a recoger las preguntas y vamos a comentarlas con Ana para ver que ella nos pueda orientar en esas respuestas. Si alguien no quiere usar el micrófono, puede irlo dejando en el chat para que la tarde lo comentemos. Ya, pero ahí me ayudas tú porque yo soy mala en esta cosa. Sí, yo le ayudo. Sí. Bien, o sea, a ver, podemos decirlo de la siguiente manera, ¿no? Les voy a leer una cita que es un poco larga, pero tal vez nos sirva, ¿sí? Es de Mauricio Tarrant y dice así: el trauma es aquello que cambia la vida de un solo golpe, que va, por lo general, acompañado del estupor o de la angustia. Puede irrumpir, por supuesto, a partir de situaciones terribles a las que estamos expuestos en la vida cotidiana, pero sabemos que esa no es una condición para que un acontecimiento constituya un trauma, ¿no? Hay episodios mínimos, menores, intrascendentes, pero que serán decisivos porque el sujeto se encuentra allí con algo inesperado. Ahí está la sorpresa, ¿no? Rechazado o que ignora, que conmueve profunda y bruscamente su vida. La clínica psicoanalítica nos enseña cuán traumático puede ser un sonido preciso, el rostro de un desconocido, el relato de una historia cruel o una historia intrascendente, una música estridente o un murmullo, un comentario intrascendente de un amigo o su desprecio. Lo que tiene ese valor de trauma nos despierta implacablemente y puede ser algo, casi nada, que nos toca y a partir de allí irrumpe insoportable, incomprensible, algo a lo que aquel que lo sufre no puede encontrarle un sentido. Algo esperaba allí al sujeto y el sujeto no lo sabía. Solo sabe que está concernido profundamente por este sentimiento y que debe hacer algo con eso. Tanto el estupor como la angustia son efectos y respuestas del trauma, ¿sí? ¿Qué requiere, qué se entiende por estupor? Se entiende lo que es el estupor, ¿cierto? Como que el sujeto no puede dar cuenta, o todas como las respuestas elaborativas que tenía han detenido, ¿sí? Y entonces aparece como casi catatónico el sujeto, ¿no? Entonces, a esa angustia, digamos, es la certeza de que se debe encontrar una solución rápidamente, pero que no se sabe cuál es esa solución, ¿sí? Entonces, tenemos esta angustia, digamos, que es señal, ¿sí? Que es productiva, en algún sentido. Los que son psicólogos, psiquiatras, me imagino que saben que necesitamos un poquito de angustia para que algo empiece a operar, digamos, en un tratamiento, ¿no? Porque la angustia permite de alguna manera que alguien quiera hacer algo con lo que le ocurre, ¿sí? Entonces es una angustia productiva, lo vamos a decir así, porque no es como la ruptura aguda de antiestímulos, ¿no? Que es esta como energía psíquica que no está ligada, ¿sí? Que efectivamente no está ligada a ciertos significantes, a ciertas palabras, y que por lo tanto en ese sentido no se puede decir mucho respecto de lo que ocurre, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo vamos a entender la urgencia subjetiva? Y por eso hago la introducción del trauma y la angustia, porque es la juntura de ambas, ¿sí? Es trauma y angustia juntos.
donde efectivamente ahí se puede pensar la ruptura del lazo social, ¿sí? O sea, alguien, por ejemplo, que puede cortar sus relaciones de pareja, puede cortar sus relaciones de amistad, digamos, puede cortar con la relación del trabajo, ¿sí? Pueden ser también la caída de los ideales, ¿no? De que efectivamente el sujeto deja de creer en lo que antes creía, ¿sí? Entre lo que antes lo orientaba como sujeto, ¿sí? La ruptura con la pareja, por ejemplo, ¿sí? Incluso una ruptura con el propio cuerpo. Yo creo que si pensamos en la lógica de la urgencia, como lo estábamos pensando, digamos, como la angustia que afecta al cuerpo, lo interesante que podemos encontrar ahí es justamente que los ritmos biológicos pueden verse concernidos, ¿no? Y ahí uno puede ver que efectivamente hay algo del cuerpo, de la ruptura con el cuerpo, ¿sí? No se puede dormir, no se puede comer, ¿no? Bien. Entonces aparece el sinsentido, el ente inquietante, ¿sí? Como les decía, también la sorpresa y el sentido, ¿no? Entonces, esos son momentos de crisis donde el sujeto no puede dar cuenta de su sufrimiento, ¿sí? Es muy interesante, sí, la palabra es interesante, cuando llegan sujetos que ni siquiera se pueden sentar en la silla, ¿sí? Y que dan vueltas, ¿no? Como tratando de dar cuenta de lo que pasa, ¿sí? La pregunta es qué hacemos con eso, ¿no? Porque es muy fácil describirlo, digamos, ¿no? Pero lo que hacemos, ¿qué se puede hacer con eso? ¿Sí? Que no sea necesariamente o todo el tiempo ocupar un protocolo, ¿no? Si pensamos que la angustia traumática, que la crisis subjetiva, la urgencia subjetiva, tiene que ver con una atemporalidad insoportable para el sujeto, lo primero que tenemos que ver es cómo se restablecen ciertas coordenadas simbólico-imaginarias, ¿sí? Cuando hablamos de lo simbólico y lo imaginario estamos hablando en términos como de lo simbólico es ausencia-presencia, ¿sí? Son las palabras, es el sentido que se le pueden dar a las cosas, y lo imaginario tiene que ver justamente con eso, con el mundo de las imágenes, ¿no? Con el mundo de la identificación, con que en realidad, que yo, que me miro al espejo, sé que esa soy yo, más allá de que sea un reflejo, ¿no? Pero no sé si le ha pasado como no reconocerse al espejo, ¿no? Bueno, ahora como en pandemia casi nadie se reconoce, pero, eh, pero sí, efectivamente, les cuento algo muy personal, hace años atrás me quemaron el pelo, ¿sí? Me quedé así rapada, ¿sí? Y en la mañana cuando me desperté, fui al baño, me miré en el espejo y fue así como, ¿quién es esta mujer, no? Como que hubo un momento de desconocimiento, pero si se fijan rápidamente uno dice así como, ah, ¿verdad que me corté el pelo, no sé qué? O me cortaron el pelo, da lo mismo. Pero rápidamente uno le da un sentido. Pero la angustia traumática es esa que insiste y no se le puede dar sentido. Entonces, ¿cómo restablecemos, ¿sí? Ciertas coordenadas simbólicas imaginarias? Primero que nada, a través de una temporalidad, ¿no? Porque suele suceder que cuando los sujetos se presentan así, no pueden dar cuenta de una temporalidad, ¿no? Pasó esto acá, pasó esto allá, y empiezan a contar un montón de cosas que no tienen una hilación necesariamente coherente, ¿sí? Y no estoy diciendo que en todos los casos se tenga que hacer lo mismo, porque hay que efectivamente mirar la singularidad de cada consultante, sino que más bien es como cómo detener algo de ese loop del pensamiento, porque si se fijan, en ese momento el lenguaje no está al servicio de la comunicación, porque el sujeto trata de dar cuenta, pero no le alcanza,
¿sí? No alcanza a dar cuenta de lo que le ocurre. Entonces ahí uno podría pensar, ¿cuál es la función que tiene quien escucha en decir, a ver, una cosa primero, otra cosa segundo, otra cosa tercero, ¿no? Y empezar a establecer de alguna manera un límite a algo que es sin límite, ¿sí? Eso es muy pragmático, si se dan cuenta. O yo lo encuentro muy pragmático, no sé. Entonces, es más bien el dispositivo de atención tiene que generar un marco, que no necesariamente es un encuadre, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en la FUNFA es que cuando un sujeto se muestra muy angustiado, esto es por chat, es muy difícil, ¿sí? Por chat, se muestra muy angustiado, uno le pregunta así como, bueno, ¿usted tiene tiempo en este momento para poder hablar? Sí, ok, lo llamo por teléfono. Pero se hace un tiempo, ¿no? Porque si no después lo que empieza a ocurrir es que los sujetos hablan, y no llegan a ninguna parte, no porque esté mal hablar, digamos, ¿sí? Sino porque ese hablar no está al servicio del sujeto, es como que lo atravesara, ¿sí? Es como cuando uno dice, el paciente vino a vomitar, ¿no? No a comunicar lo que le ocurre. Entonces, el dispositivo, y cuando digo dispositivo, no estoy pensando necesariamente en el box, ¿sí? No estoy pensando necesariamente en un dispositivo como anclado, digamos, en 4 paredes, ¿no? Sino que más bien, no sé, las enfermeras, los auxiliares, digamos, cómo pueden de alguna manera hacer contacto visual con una persona y preguntarle si tiene un momento para hablar, ¿no? ¿Sí? Como, ¿está pasando algo? ¿Quiere hablar? ¿Sí? Que es un poco lo que vamos a trabajar en el segundo módulo de la práctica entre varios, ¿no? Porque aquí, en la urgencia subjetiva, y esto es súper relevante decirlo, ¿no? La práctica entre varios requiere conocer el quehacer del otro y reconocer el quehacer, ¿sí? Porque si no queda así como del lado, no, es que nosotros los psicólogos hacemos esto, los psiquiatras hacemos esto otro, o las enfermeras hacemos... No, aquí más bien es como acudimos al recurso del otro, al saber del otro, ¿sí? Para poder contener algo de la urgencia subjetiva, ¿no? Entonces, lo otro relevante, lo otro relevante aquí es la localización, ¿sí? Y aquí me voy a un tema que tal vez es un poco más complejo de transmitir, ¿sí? Que tiene que ver justamente con que hay que hacer ciertas precisiones, ¿no? Un poco respecto a lo que les decía al inicio, digamos, de no asumir, ¿sí? De que porque alguien vio o pasó por algo, eso en sí mismo es traumático, sino que más bien es como uno indica, ¿sí? Y dice, ¿qué de eso? ¿Sí? Que es como hacer la precisión, como no sé si hay médico aquí, ¿no? Pero me imagino que sí. Como la precisión, digamos, así como de la extracción de aquello que llevó a la desestabilización, ¿no? O sea, les cuento un caso muy breve. Una mujer de unos 30 años más o menos llega a consultar después de 2 días sin dormir. Y lo que ella relata, digamos, es que va en el auto, ¿sí? Y un tipo la choca por detrás y ella se enoja muchísimo, porque ella se baja, el tipo se baja, y una vez que ella se baja, el tipo sube al auto y sale corriendo. O sea, no sale corriendo, sale arrancando. Y ella lo persigue por cuadras y cuadras, pone el auto encima, lo garabatea y hasta le pega, ¿sí? Y lo que a ella se le viene es que ella se desconoce en esa escena, ¿sí? ¿Se entiende, no? O sea, todo lo que ella pensaba que ella era, que es lo que llamamos realidad psíquica, fantasma, ¿no?
los lentes con los que miramos la realidad, se desarticularon para ella, ¿sí? O sea, lo que le pasaba a esa mujer era como, esa no soy yo, ¿de dónde salió esa mujer? Yo le pregunto, bueno, ¿qué pasó? Y ella me dice que sintió mucha rabia. Y entonces yo le digo que de lo que él hizo le dio tanta rabia. Y ella me dice, es que él no se hizo cargo, ¿no? Entonces yo le pregunto que quién en su vida no se ha hecho cargo. Y ella me dice, mi papá. ¿Sí? Ubicar eso, que es el sentido libidinal, porque si se fijan, no es un sentido que le doy yo. Es que ese sujeto no se hizo cargo, no sé qué, es ella, ¿sí? Pero buscar de alguna manera si hay un sentido libidinal, si eso de no hacerse cargo estaba en términos de repetición, le permite a ella salir de la angustia y ponerse a hablar de su papá, ¿sí? Eso lo llamamos localización subjetiva, ¿sí? Que la localización subjetiva, en términos simples, es que el sujeto relata algo, ¿sí? Pero que el relato no basta, sino que más bien lo que buscamos es la relación que el sujeto tiene con lo que dice. Entonces se pasa de contar un hecho a un dicho. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica, no? Es como, efectivamente, ya, usted me está contando esto, pero ¿qué piensa respecto de lo que me está contando, no? ¿Sí? Porque si no queda como medio desubjetivado, ¿no? Es como que, no sé si han tenido esa sensación, pero como que la pega se la dejan a ustedes. Como que uno tiene que empezar como a elucubrar un saber respecto de lo que le ocurre, ¿no? Y aquí más bien es como, ¿qué de eso? ¿Sí? ¿Qué de eso que ocurrió fue lo que lo dejó de esta manera, ¿no? En varios años trabajamos en el programa de crisis con la gente los conductores de metro, ¿sí? En un protocolo muy claro, ¿no? O sea, había un sigma, que es un intento o un suicidio de algún usuario, digamos, había una atención psicológica, un reposo, una atención psiquiátrica. Por eso digo, los protocolos no son malos, hay que saber moverse en los protocolos, que es un distinto, ¿sí? Porque si no estamos en contra del discurso del otro, ¿sí? Y ahí mejor nos vamos para la casa, nos quedamos en las consultas, no estamos en los lugares donde hay que estar, donde yo creo que es necesario estar además, ¿no? Entonces, más bien, como uno podía fijarse, digamos, como, porque los relatos eran terribles, ¿no? Como de muerte, ¿sí? Y uno decía, ya, pero ¿qué de la escena? Porque como viene la escena como flashback, ¿no? Y claro, no puedo dormir, se me viene la escena una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, y uno puede decir como, ¿qué de la escena? ¿Sí? Y es interesante porque aparecían cosas así como la manera en que me miró antes de tirarse, la zapatilla roja, ¿sí? Porque esa zapatilla roja es igual a una zapatilla roja, digamos, que le compré a mi nieta, no sé qué, y no la veo hace cuánto tiempo, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, como que si pensamos en los tres momentos lógicos que puede tener una atención en urgencia, que puede ser una sesión, ojo con eso, ¿sí? No estoy diciendo que eso no requiere una psicoterapia o un trabajo, pero para estabilizar a veces se requiere de una sesión, ¿sí? Que son tres tiempos lógicos: ver, comprender y concluir, ¿sí? Y que es como, bueno, cuénteme qué pasó, ¿sí? Primer momento, ¿sí? Donde uno puede ver como la escena que ocurrió, ¿sí? Y que un poco también lo que vamos a trabajar con los casos, ver lo que ocurrió. Para comprender hay que poder saber de alguna manera cómo el sujeto se relaciona con ese que le ocurrió, ¿sí? Porque, y esto es súper fino, pero súper importante, porque si lo dejamos a nivel de los hechos, dejamos al sujeto en posición de objeto.
de estar mirando una escena. ¿Sí? Y entonces más bien es como cuando le preguntamos, bueno, ¿y usted qué pensó en ese momento? ¿Sí? ¿Qué cosas hizo? ¿Habló con alguien? ¿No habló con alguien? Digamos, porque para poder sacar al sujeto de la urgencia hay que ponerlo en relación a los otros, ¿no? No necesariamente llamar redes, no necesariamente estoy diciendo, sino que más bien es como qué pensó su mamá, qué piensa usted acerca de lo que dice su mamá, ¿sí? Pero ¿y cómo su mamá le hizo una cosa así? ¿Sí? Entonces, ese sería un momento de comprender, ¿sí? Y un momento de concluir es cuando esta chica dice, en realidad quien no se ha hecho cargo en mi vida es mi papá, ¿sí? Y entonces, ese acto, ¿sí? Que en psicoanálisis se llama acting, no sé si les estoy dando demasiada información, si les estoy dando demasiada información, frénenme, ¿sí? Es un acto que está dirigido a alguien, ¿sí? Es susceptible de ver a quién está dirigido. Eso no significa que está dirigido conscientemente, ojo con eso, ¿no? No es que la chica haya querido ir a dejarla embarrada para que el papá hubiese escuchado no sé qué cosa, sino que se puede escuchar clínicamente cómo ese acto tiene un sentido. Y es por eso que esta chica le puede dar un sentido libidinal a lo que le ocurre. ¿Se entiende o no? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con casos donde no se puede encontrar ese sentido libidinal. ¿Sí? Y que más bien uno tiene que decir, aquí mejor hay que pensar en otra cosa. ¿Sí? Y que cuando aparecen los pensamientos, por ejemplo, ¿sí? Yo tenía una paciente que hablaba de la muerte como pensamientos tentadores, y que tenían esta fuerza, digamos, de que ella no podía dejar de pensar en eso, era como tener sed y tener la necesidad de tomar agua, ¿sí? Así se le presentaban los pensamientos. Entonces aquí no hay nada que subjetivar, es más bien qué se hace con esos pensamientos, ¿sí? Y en los casos aparece mucho esta lógica, digamos, a propósito de la práctica entre varios. Cuando aparezcan estos casos, vaya al hospital. Cuando aparezcan estos casos, hable con este. Cuando aparezcan estos pensamientos, o me llama, o no sé qué, ¿sí? Que es una cuestión más pragmática, que si se fijan, no es la lógica del desciframiento, ¿no? Porque estamos acostumbrados a descifrar, ¿no? A decir, esto que le pasa tiene que ver con esto otro, ¿no? Y aquí más bien es como la modalidad en que aparecen los pensamientos, que son irrupciones de pensamiento, más bien uno trata de descifrarlo. Ahí no hay nada que saber, ¿sí? Ahí más bien hay que hacerlo como un cerco a los pensamientos, cómo le ponemos un filtro, ahí hay que inventar, ¿no? Parece mucho esta lógica, digamos, a propósito de la práctica entre varios. Cuando aparezcan estos casos, vaya al hospital. Cuando aparezcan estos casos, hable con este. Cuando aparezcan estos pensamientos, o me llama, o no sé qué, ¿sí? Que es una cuestión más pragmática, que si se fijan, no es la lógica del desciframiento, ¿no? Porque estamos acostumbrados a descifrar, ¿no? A decir, esto que le pasa tiene que ver con esto otro, ¿no? Y aquí más bien es como la modalidad en que aparecen los pensamientos, que son irrupciones de pensamiento, más bien uno trata de descifrarlo. Ahí no hay nada que saber, ¿sí? Ahí más bien hay que hacerlo como un cerco a los pensamientos, cómo le ponemos un filtro, ahí hay que inventar, ¿no? Yo creo que tal vez como que esa finura, ¿sí? Como que es la extracción del dicho del paciente, del dicho del consultante, ¿sí? Que es como, no, es que me peleé en el hospital, por ejemplo, me peleé con Juanito, ¿sí? Ya, pero ¿qué dijo Juanito, no? ¿O qué lo que te dijo Juanito o fue lo que te dejó así? ¿No? Es que tal vez lo que me dijo Juanito, y ahí lo que van a empezar a aparecer son lo que nosotros llamamos los objetos de la pulsión, ¿sí?
y que tiene que ver con cierta preeminencia o cierto privilegio de ciertos objetos de la pulsión. Por ejemplo, la mirada, ¿no? Vamos a trabajar con 4 objetos. La mirada, la voz, lo oral y lo anal, ¿sí? Entonces, esos objetos de alguna manera se ven concernidos en la urgencia, ¿sí? Alguien que no puede parar de mirar la escena, por ejemplo, ¿sí? Recuerdo para el terremoto del 2010, alguien que decía que no podía parar de escuchar el ruido del terremoto. Uno dice así como, chuta, el terremoto suena, además que sí, pero ¿suena? Entonces como que ella decía que sí, que sonaba, que era un sonido como estruendoso, ¿sí? Para que vean que ahí lo invocante, ¿sí? Es lo que está, la voz, ¿sí? El sonido es lo que está de alguna manera concernido. Entonces se le pregunta si es que en realidad ella había sentido ese sonido antes. Y lo que ella dice es que cuando chica se acostaba en el pasto y el papá pasaba la podadora de pasto y tenía el mismo ruido. Ah, entonces hábleme de su padre, ¿sí? Y se traslada a otra cosa que tiene nuevamente un sentido libidinal para ella. Y se logra captar un poco lo que trato de transmitir. Yo prefiero que me interrumpan ahora para poder como transmitir. Eh, sí, entonces podemos hacer una pausa para algunas preguntas que ya dejaron algunas personas en el chat. Sí, 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 perfecto. Perfecto, entonces Mariela Honores pregunta sobre la angustia señal. Dice, Ujú, ¿responde a una causa específica o la ujú, angustia traumática es la atemporal? La ujú. sensación permanente de aquello, pone punto suspensivo, ¿entendí bien? Sí, a ver, la angustia señal responde a la causa del sujeto, ¿no? O sea, por eso decía que tiene que ver con la repetición, ¿no? Tiene que ver con esa angustia conocida, que es que cuando algo de nuestra solución singular se ve un poco, de alguna manera, como tocada, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo decía, la angustia señal es la angustia del día domingo, la angustia del escolar, que le llama Freud, ¿no? Como que todos los días domingo empieza la semana y hay un poquito de angustia, ¿no? O no sé, la angustia frente a poder hablar en público, ¿no? O la angustia con encontrarse en espacios públicos, que son angustias que uno puede como entender de que tienen una cierta repetición y que en ese sentido tienen una causa que es susceptible de ser descifrada, ¿sí? Versus la angustia traumática, que es una angustia atemporal, que no tiene sentido para el sujeto, ¿sí? Uh-huh. El sujeto no le puede dar un sentido, ¿sí? Y entonces, en eso vamos a hacer la distinción porque van a tener que ver con tratamientos distintos, ¿no? No sé si hay otra pregunta, Luis. Sí, Ismael Carvajal pregunta, muchas gracias por la presentación. ¿Es posible volver a revisar el concepto de atemporalidad para Sí, localizar lo traumático de la experiencia del sujeto? Quizás si es posible con algún ejemplo. sí, ya les doy un ejemplo Atemporalidad. de la temporalidad. Un sujeto consulta luego de encontrarse, digamos, con una escena bastante atroz, sexual de su madre con su tío, con su hermano, con el hermano de la madre. Entonces, lo que le ocurre a él es encontrarse, digamos, él como objeto, porque lo que él dice es como si ella fue capaz de hacer una cosa así que me queda a mí, que yo soy su producto. Entonces, lo que le ocurre es que sale corriendo de esa escena hasta que se desmaya de correr, ¿sí? Y después de eso no puede dormir, lo único que piensa es en morirse, ¿sí? No puede dormir, no puede parar de moverse, y eso es muy evidente, digamos, en la sesión porque no se sienta en el box, ¿sí? Sino que se da vuelta, 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 porque en realidad como que quiere entender, no puede entender, y la insistencia de poder entender por qué la madre hizo una cosa así, hasta que yo golpeo la mesa y le digo, aquí no hay nada que entender, ¿sí? Porque en realidad
como que lo que yo había trabajado un poquito antes con él es como, ¿hay alguna palabra que usted lo dejaría tranquilo de lo que le podría decir la madre? No. ¿Sí? Entonces más bien es como, cómo uno frena algo de esa temporalidad. Cuando me refiero a temporalidad también me refiero a como no poder poner las cosas en su lugar, ¿no? No sé si les ha ocurrido como sujetos que no pueden dar cuenta de qué pasó primero y qué pasó después, ¿sí? Ya, pero entonces pero a ver, cuénteme, ¿qué pasó primero? No, después, esto pasó después, es que no sé qué, ¿sí? Y se quedan como tratando de explicar algo que es imposible de explicar porque no tiene la temporalidad, digamos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido me parece como el relato del sujeto, digamos, de un sujeto que no puede dormir, ¿sí? Denme un segundo, voy a apagar el chat que me desconcentro, porque me aparecen mensajitos. Ya, ahora sí. La idea de no poder dormir, la idea, digamos, de la, ¿cómo se llama esto? Como de la alteración de los ritmos biológicos dan cuenta, digamos, de una angustia traumática, ¿no? Porque una angustia señal, como les decía, yo por eso les daba el ejemplo del espejo, ¿no? Que dura un segundo, ¿sí? Y que uno en realidad como que rápidamente le da un sentido, ¿no? Entonces como que, o no sé, de repente van en la calle, sientan que alguien los persigue, digamos, o sienten que alguien va, no sé, depende del fantasma que uno tenga, ¿no? Depende a que uno le tenga miedo, ¿sí? No estoy diciendo fantasma como el fantasma de Pipiripao, que es un poco vieja la, la reseña, pero no estoy hablando de ese fantasma, estoy hablando de aquella pantalla que nos permite de alguna manera interpretar la realidad, ¿sí? Entonces, esa angustia, que es la angustia señal, está al lado de eso. Entonces, cada vez que se trastoca un poquito eso que creemos que es la realidad, porque no podemos pensar que compartimos una realidad, ¿sí? O sea, tratamos de hacerlo, por supuesto, por eso existe el horario, los protocolos, no sé qué, ¿sí? Existe el trabajo, existen las reglas, pero imagínense que eso es justamente para poder regular algo de esa realidad que no compartimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que eso es justamente lo que se ve trastocado, ¿sí? La hora, a qué horas partió, en qué momentos comenzó esto, ¿sí? ¿Cuándo paró? Y justamente como que ese registro no se tuviera, no se tiene de parte del paciente. Entonces todo el tratamiento tiene que ver justamente con cómo recuperar algo de ese registro, ¿sí? O sea, muchas veces uno le dice al paciente así como, a ver, como, momento, no estoy entendiendo nada, ¿no? Porque, ojo que aquí el semblante, o la manera en que podemos, no lo voy a decir así, sino que más bien el modo en que nosotros nos podemos poner frente al paciente, o cómo nos podemos mostrar frente al paciente, no es de un modo completo, como que si nosotros tuviéramos el saber. A veces eso funciona, a veces, la mayoría del tiempo no, ¿sí? Entonces más bien es como mostrar la confusión, ¿sí? Como, a ver, pero no estoy entendiendo nada, como, ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó después? O incluso cuando el paciente se asusta, se angustia más con eso, decirle, no importa, eso lo veremos después, ¿no? Yo recuerdo un paciente que llegó también así, tratando de explicarme qué había pasado primero, se demoró 10 minutos, así como, no, espérate, era en el 85, no, pero es que ahí está Juanito Los Palotes, no, es que en realidad aquí el Sebastián no sé cuánto, no, y que todo esto me dice, me afecta ahora en la actualidad, pero me está hablando del pasado. Entonces en un momento le digo así como, basta, ya veremos cómo el pasado afecta el futuro. Me interesa saber en qué está ahora. Y lo que me dice es que efectivamente tiene una cuerda y ha pensado en matarse.
¿sí? Pero si yo lo dejo seguir hablando, ¿se fijan que no me entero de eso? Y dejo que el paciente se vaya totalmente angustiado, porque aquí es súper importante que el paciente no se vaya angustiado, ¿sí? Y entonces ahí es importante, por ejemplo, la nominación, que es otro concepto, digamos, que podemos incluirlo al pool de lo que les estoy contando, porque la nominación permite nombrar algo de eso que está ocurriendo y un saber hacer con eso, ¿sí? Paciente que se golpea con su pareja constantemente, y lo que ella dice es que tiene unos celos vacíos, ¿sí? Controla la pareja de una manera impresionante, y yo todo el rato trato de ubicar el momento en que aparecen los celos vacíos sin poder cómo hacerlo. Entonces un día me llama por teléfono y me dice, este es. Y yo así como, este es, ¿qué cosa? Me dice, este es el momento, me dice. Este es el momento donde aparecen los celos vacíos porque estoy afuera del trabajo de mi pareja y estoy dispuesta a ir a pegarle a los dos. Y yo le digo, ok, como, ¿qué pasaría si usted hace una cosa como esa? Política de las consecuencias, ¿no? Porque no ir a decirle, usted no puede hacer eso, ¿no? Porque no es la función, no es mi función, digamos, decirle lo que tiene o no tiene que hacer. Es más bien política de las consecuencias. Bueno, ok, si usted hace eso, ¿qué va a pasar? Vamos a volver a terminar, probablemente a ella la van a echar del trabajo, probablemente él me pegue además, ¿no? ¿Quiere eso? No lo quiero. Bueno, entonces véngase a mi consulta, ¿no? Y ahí lo que ella hace, porque yo le insisto, ¿qué nombre tiene esto? Y ella me dice que se le aparece el monstruo, ¿sí? Entonces, con ese significante, con esa palabra que nomina algo de ese descontrol, digamos, ¿sí? Le permite saber hacer con, y entonces lo que empieza a ocurrir es que ella empieza a domesticar este monstruo, ¿sí? Lo dejé enjaulado, hoy día le di harta comida, lo regaloneé, ¿no? Hoy día no lo puede controlar, no sé qué, pero le permite de alguna manera esa nominación hacer algo donde ella no es el monstruo, porque además también tenía esa idea, ¿no? De que ella era el monstruo, y la culpa de eso era... Entonces más bien es como, no, yo le digo así como, bueno, ¿quién no tiene su monstruo, no? Todos tenemos un monstruo dentro. El punto es qué hacemos con ellos, ¿no? Entonces, aquí es súper importante también como, a propósito, yo creo que les debe tocar harto, ¿no? Pacientes que están muy identificados con un diagnóstico, ¿sí? Yo soy bipolar, yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto, que a veces esa identificación sirve, sobre todo cuando estabiliza una psicosis, pero otras veces no permite que el sujeto pueda decir algo respecto de él, porque dice, no, es que esto es por mi enfermedad. Y uno ahí se queda como, ya, pero ¿cómo es su enfermedad, no? Como tratar como de subjetivar algo que por definición no está subjetivado, porque un listado, digamos, de síntomas que sirven, por supuesto, para la farmacología, pero, pero que para los sujetos tiende a tener esta pregnancia de identificación, ¿no? Bien. Creo que está muy en los casos también esto de que si hay una temporalidad, no sé si respondo la pregunta por la temporalidad ya, que alguien había hecho recién. Sí, si es que está respondida la pregunta o hay alguna duda, podemos dejar en este momento para que hagan otra consulta. Dice que sí, muchas gracias. Hay otra pregunta que la hace María y es sobre respecto a la angustia traumática. Dice ella que se han hablado de 3 características principales: la prisa, la temporalidad, pero le falta tomar ella la tercera característica de la angustia traumática, sería el que se calma, dice, con el acto. Tiene esa pregunta. O sea, está la prisa, digamos, ¿sí?
La temporalidad, dice ella. Esta es la temporalidad, digamos, y la certeza. Certeza. Esa sería entonces la pregunta que ella está consultando, por la certeza. O sea, la certeza tiene que ver con que efectivamente el afecto afecta al cuerpo, ¿sí? Entonces no hay duda de que algo está pasando. ¿Mm? Y que si ustedes escuchan las crisis de pánico, la clásica crisis de pánico es así, ¿no? Es como la certeza de que alguien se va a morir, o la certeza de que se va a volver loca, o loco, digamos, ¿no? Tanto así que, como les decía al inicio, digamos, llegan sujetos pensando que tienen ataques al corazón, ¿sí? Pensando así como, ah, voy a morir, ¿sí? No hay duda respecto de eso. En cambio, en cambio, lo que caracteriza la neurosis es la duda, ¿no? Es como, ¿será que en realidad es para tanto? ¿O no será que es para tanto? ¿Sí? Como que me angustié, pero en realidad como que sí, después se me quitó y no sabía si es que en realidad... como que toda esa cuestión es un poco más neurótica y aquí es súper importante entender también como que frente a este fenómeno, como la urgencia subjetiva, uno no puede hacer un diagnóstico rápidamente, ¿sí? Porque si uno hace un diagnóstico rápidamente se puede equivocar, porque si pensamos la lógica de la psicosis, la lógica de la psicosis tiene la metonimia, ¿no? Como que no hay un anclaje para la significación, ¿no? Y que las palabras parecen cosas, ¿no? Como que efectivamente el sujeto de algún modo como que cree en su delirio, ¿no? Eh, pero aquí más bien como que pueden aparecer ciertos fenómenos de cuerpo, ciertos fenómenos alucinatorios incluso, que no necesariamente van a ser psicosis, ¿no? Y que claro, que eso es todo un problema, sobre todo como para la medicación, la psiquiatría, digamos, cómo lo hacemos, ¿sabes? Si no sabemos si es una psicosis o no, digamos, ¿sí? Eh, entonces, en ese sentido, yo no recomiendo hacer un diagnóstico diferencial en momentos de crisis aguda, digamos, ¿sí? Si pensamos en la lógica de la temporalidad, también me parece sumamente interesante esto que aparece en un caso, digamos, como que son 3 momentos de un protocolo. No sé de quién es el caso, ¿eh? ¿Quién es el caso? De Víctor, parece. De don Víctor Madariaga. Sí, de Víctor, sí. Aparecen como los protocolos, digamos, como pasos a seguir, ¿no? A veces lo que a mí me resulta hacer, y que yo creo que es factible hacer en un hospital, digamos, o en centros de salud, porque también yo lo hacía en centros de salud, era como de repente el paciente está muy angustiado, logra cerrar algo, ok, afuera, esperemos un ratito, ¿sí? Porque si la atemporalidad es el sin pausa, ¿sí? Efectivamente es cómo establecemos una pausa en lo concreto, ¿no? ¿Se entiende o no? O sea, por ejemplo, a ver, déjenme ubicar un caso. Eh, una chica que me dice, digamos, que es una chica que llega bien, bien grave, porque en realidad está tan angustiada, pero está del lado del estupor, digamos, ¿sí? Que no logra decidir qué sacar de la cama para poder acostarse, ¿sí? Y en eso lo que le ocurre es que termina acostándose en el suelo, ¿sí? Porque no logra decidir qué sacar. Y entonces llega y no logra explicarme lo que le ocurre. Lo que me explica, digamos, es que es como una mancha de aceite su angustia que sigue avanzando. Yo le digo que a esa mancha de aceite hay que ponerle un borde, ¿sí? Y le pido que me espere en la sala de espera un rato. La contingencia es la contingencia, ¿no? Mi paciente que ya había pasado, me estaba esperando, llego a la sala de espera y están las dos abrazadas llorando. Y yo así como,
no entendiendo mucho lo que estaba pasando en esa situación, resulta que ellas se conocían, eran amigas. Entonces yo hago pasar a mi otra paciente y ella me dice, hoy no había visto a Pepita no sé hace cuánto tiempo, me dice, porque estaba muy desaparecida, lleva 3 meses desaparecida. Todo esto empieza porque ella tiene que cerrar una tesis, ¿sí? Y se empieza como a angustiar, y hasta llegar hasta ese momento. Entonces como que ellas hablan y entonces como que yo le pregunto a mi paciente, a la primera paciente, la de la mancha de aceite, que esta chica le puede ayudar a poner un borde, ¿sí? Entonces como que la pausa dio espacio a la contingencia para pensar con otros, ¿no? Entonces hay que ver qué efectos tienen ese tipo de pausa. O de repente decir como, ya, hablemos de otra cosa, o a propósito también de no dejar que el paciente se vaya angustiado, ¿no? Como que a veces uno dice, ya, ok, ya está aquí. Hay mucha gente en la sala de espera, eh, ¿cómo se va a su casa? ¿Cómo están sus hijos? ¿No? Que uno introduce algo de lo imaginario, ¿sí? Del plano de las identificaciones, o sea, alguien que es madre, por ejemplo, alguien que es estudiante, alguien que es paciente y que puede mirar la sala de espera, digamos, ¿no? Que efectivamente puede de alguna manera tener un lugar en el mundo, ¿sí? Entonces uno reenvía algo de ese lugar en el mundo antes de cerrar la sesión, y a veces los pacientes se ríen, no sé qué, o uno hace como alusión a la contingencia social, política, lo que sea, y eso como que restablece algo de ese momento de angustia. Porque, ojo, y esto es súper importante, la urgencia subjetiva no necesariamente es un modo de presentación de un paciente, ¿sí? Sino que a veces podemos ir muy bien con un paciente y algo ocurrió, que tenemos que saber qué, digamos, que lo envía a la urgencia subjetiva, ¿sí? ¿Habían más preguntas, Luigi? Sí, Ingrid Gorigoitía pregunta sobre el estupor. Si se podría referir un poco más al estupor, ella consulta si es una característica de la angustia traumática o de la angustia señal. Si se puede referir un poco a ese síntoma, quizás, por decirlo de una manera. Ok. O sea, el estupor tiene que ver más bien como con esta detención, digamos, de los recursos habituales de un sujeto. Y cuando hablamos de recursos habituales no estamos hablando de recursos singulares, sino que más bien como por ejemplo moverse, por ejemplo hablar, por ejemplo poder como hacer contacto visual con alguien, ¿sí? Y está del lado de la angustia traumática, ¿no? Porque es como justo lo que se llama como habitualmente en estado de shock, ¿sí? Alguien que en realidad como que no puede decir nada de lo que le está ocurriendo. Y ahí efectivamente, ¿qué hacemos si no puede hablar? Si no tenemos el recurso de la palabra, ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque yo creo que ahí es súper importante entender también cuándo hablar hace mal. ¿Sí? Tendemos a pensar de que toda crisis, todo trauma puede ser reincorporado y puede ser una oportunidad y puede ser un aprendizaje, no sé qué, pero piensen en las víctimas de violación, ¿sí? Que ir y dar cuenta, digamos, de la situación muchas veces es revictimización solamente. ¿Sí? O sea, estamos muy en boga con el caso de Antonia, me parece los casos del Sename, ¿no? Que efectivamente ir a decir es estar expuesto frente al otro. Entonces, ojo, porque no sé si les pasó, pero después de que le dieron presión preventiva a Pradena, digamos, por lo menos en mi consulta virtual en este momento, porque estoy solamente en virtual, me llegaron 4 casos de chicos funados, ¿no? Porque, o sea, por eso digo que lo social tiene una incidencia en lo singular, ¿no? Entonces, como que para poder hacer una funa, por ejemplo, para poder hacer una denuncia, hay que pensarlo, ¿sí?
no es algo que vaya de suyo, ¿no? A propósito de esto que he insistido como de que no hay que suponer nada, ¿sí? No, no está tan claro de que vaya de suyo, de que le va a hacer bien, ¿sí? Porque además también tenemos la experiencia de que muchas veces esos casos no llegan a puerto, ¿sí? O sea, el otro día tratamos desde la fundación, digamos, como poder denunciar a una madre que golpea a su hijo, que todos los vecinos escuchan cómo golpea a su hijo, no se puede hacer nada, ¿sí? O sea, ya fue el asistente social, fue carabineros, digamos, ¿sí? El caso está en la OPD, uno piensa va a estar mejor en el Sename, porque tampoco tiene más familiares, entonces como que todas esas cuestiones que son como éticas, ¿sí? Yo creo que van dentro de la práctica entre varios, ¿sí? Que es el segundo módulo, así que no me voy a pasar para el segundo módulo. Bien, No hay Luigi. más preguntas, no hay más preguntas en este módulo. Okay. Entonces, ¿qué quería, a propósito de una conversación que tuve con Luigi hace un tiempo, traer también en esta misma lógica de la urgencia las llamadas patologías del acto, ¿sí? O más bien, a mí me gusta llamarlas las impulsiones, las actuaciones, ¿sí? Y que tienen que ver justamente con, no solamente, o sea, cuando hablamos de la patología del acto, no estamos solamente hablando, digamos, de la violencia o la autoagresión o la autoagresión o la ideación suicida o el intento suicida, sino que también estamos hablando de la violencia, ¿sí? Que hoy en día ha aumentado muchísimo, digamos, con la pandemia, ¿no? O sea, como no por la pandemia, sino que más bien por el hacinamiento, ¿sí? O sea, el confinamiento. Bueno, y el hacinamiento también, ¿sí? Entonces, me parece que es importante también darle un lugar a esto, porque también esto, desde el psicoanálisis, tiene dos perspectivas de abordaje, ¿no? Una es pensar efectivamente cómo la violencia individualizada, digamos, ¿sí? Como más bien como fenómeno social, ¿sí? Uno podría pensar de alguna manera de que es un síntoma de la época la violencia, ¿no? ¿Y por qué? Justamente porque hay algo de la palabra, digamos, que se ha perdido, ¿no? Si ustedes piensan, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los protocolos, todo lo que tiene que ver de alguna manera con los consentimientos informados, es porque hay algo ahí de la creencia de la palabra que ya no está funcionando del mismo modo, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé si han escuchado que, por ejemplo, a propósito del consentimiento, digamos, a la relación sexual, en Francia hay una aplicación que uno baja, digamos, y entonces como que queda en la aplicación que hay consenso para la relación sexual, ¿sí? Como para asegurarse, digamos, de que después no haya ningún descargo, ¿no? No sé qué piensan sobre eso, pero es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, podemos entender que eso clínicamente tiene una cierta manifestación, ¿no? Y entonces vamos a pensar que los fenómenos de violencia están al borde de los discursos, ¿no? Hace años atrás, no sé si se acuerdan que estaba muy, no sé si decirlo de moda, pero pasaba harto, digamos, esto de los linchamientos. ¿Se acuerdan? Que era como tomar la ley por las propias manos, ¿no? Entonces, vamos a pensar la violencia como algo, una manifestación que no accede a la estructura del lenguaje. Y por esa falla en el lenguaje podemos pensarlo como una desestabilización subjetiva o incluso un desencadenamiento psicótico, ¿sí? Entonces, cada vez nos encontramos, digamos, con pacientes donde el síntoma, como sí mismo, estoy pensando el síntoma como un problema, ¿no? Cuando los pacientes se presentan con un problema,
así como del lado de la repetición. No puedo parar de encontrarme las mismas parejas, siempre tenemos la misma pelea con mi pareja, siempre fracaso en no sé qué cosa, ¿sí? Que el síntoma siempre va del lado de no puedo parar de hacerlo o no puedo hacerlo, ¿sí? Entre inhibición y síntoma, ¿sí? Pero hoy en día nos encontramos con pocos pacientes que se presentan así, ¿sí? Más bien como que lo que se presenta es el descontrol, ¿sí? Lo que es llamado por la psiquiatría como el trastorno de personalidad, ¿no? O el trastorno límite de personalidad, que uno dice así como, ¿dónde está el problema? Y el problema está en todos lados, sobre todo en las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, las adicciones, por ejemplo, ¿sí? Que también no pasan necesariamente por la palabra, ¿sí? Veo a Felipe de Pontes por ahí, que debe estar detrás de la cámara, pero veo su nombre, que él trabaja en toxicomanía y que me parece interesante pensar ahí como que hay que hacer todo un esfuerzo, digamos, para que aparezca algo de una significación en relación a la droga, o en relación al tóxico, que en realidad no necesariamente puede ser una droga. Uno se puede hacer toxicómano respecto del celular. Ahora somos todos toxicómanos de Zoom o de Meet, de esas cosas, ¿no? Entonces, se manifiesta de alguna manera como las conductas alimentarias, por ejemplo, ¿sí? Los trastornos conductuales en los niños y en los adolescentes, y sobre todo el suicidio, que yo creo que es a lo que más le tenemos miedo, como clínicos, digamos, como trabajadores de la salud mental, ¿cierto? Entonces ahí uno podría pensar como, ¿qué es lo que no opera? ¿Sí? ¿O qué es lo que no está operando en términos, digamos, de lo que operaba antes? O de lo que operaba clásicamente como regulador, ¿no? O sea, si lo pensamos de un ámbito más social, hay una caída de las identificaciones, hay una caída de los ideales también, ¿sí? No confiamos, digamos, ni en el Estado, ni en la religión, ni en no sé qué, ¿no? Es como que estuviera todo eso que era velado, digamos, que era como, no sé si han leído de Han la sociedad de la transparencia, ¿han leído ese texto? Si alguien lo puede poner por el chat, View, yo no sé pronunciar el japonés, pero es un texto bien cortito y que habla, muchas gracias, que habla sobre la sociedad de la transparencia, ¿sí? Y que está súper bueno para pensar, digamos, como la patología del acto, ¿no? Porque hay algo que está como a cielo abierto constantemente, ¿sí? Como que todos sabemos que las cosas no funcionan y a pesar de eso tenemos que seguir, ¿sí? Y entonces como que hay ahí una desmentida y que yo creo que pasa, por ejemplo, con los casos, digamos, de violaciones a mujeres, ¿no? El caso más emblemático es el de la Nabila Rifo, digamos, ¿sí? Que finalmente la víctima termina siendo juzgada, ¿no? Y uno dice así como, a ver, pero ¿a quién le sacaron los ojos, no? ¿Sí? O es justificable o no es justificable, y entonces hay como una especie, ¿cómo decirlo? Como de desilusión, por decirlo de algún modo, digamos, o de cierta resignación a que no hay justicia, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, todo eso que permanecía como ideal, ¿no? Piensan también como las brechas generacionales que ahora se acortaron muchísimo, ¿no? O sea, nosotros les estamos preguntando a nuestros hijos cómo usar estos aparatitos, digamos, de los que estamos atrapados en este momento, ¿no? Entonces, todo el empuje, digamos, y toda la industria, porque aquí se juega, digamos, el discurso capitalista, ¿no? También. Toda la industria de entretención para los hijos, ¿sí? No sé si han ido a esas como ferias, digamos, que la guagua que salta para allá, no sé qué, como un millón de cuestiones para poder como entretener a los hijos.
Y por otro lado, como un sistema escolar que ha ido cambiando, ¿sí? Que ha ido como aumentando la exigencia en términos de hora, y frente a eso, cómo van apareciendo nuevas patologías, ¿no? Como el déficit atencional, como la hiperactividad, digamos, ¿no? Y entonces aparecen todas estas patologías que no necesariamente pasan, digamos, por pensar por la causa de eso, ¿sí? O sea, lo que se obtura aquí, a propósito de que uno puede poner en Google, ay, tengo estos síntomas, entonces por lo tanto, si me sale casi que un test, estoy deprimido, entonces vienen así como los pacientes diciendo, estoy deprimido, quiero que me saque la depresión. Ya, pero ¿qué significa eso para usted, no? Como su depresión, quién se lo dijo, no sé qué. Entonces ahí hay algo que está cortocircuitado, ¿sí? Respecto de la pregunta que se puede hacer el sujeto por su propio padecer, ¿sí? No sé si logro transmitir eso, ¿no? Porque necesitamos de alguna manera de que el paciente, él mismo, encuentre una causa respecto de lo que le ocurre. Porque si no, la causa se la ponemos nosotros. Y si se la ponemos nosotros, lo dejamos en posición de objeto. ¿Sí? Por eso decía que lo que uno puede pensar que atraviesa este seminario es justamente como la dignidad de la palabra, ¿no? Dignidad que fue bandera de lucha, digamos, en la crisis social, ¿no? Que me parece interesante que sea ese significante y no otro, ¿no? Entonces, si bien como que no podemos hacer un conjunto, digamos, de la clase, o sea, la violencia no es un diagnóstico, ¿no? En sí mismo, ¿no? No podemos hacer una clase de la violencia, ¿sí? Como les decía, e insisto con esto, la violencia fundamentalmente desde esta perspectiva una distancia respecto de la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo ubicar, por ejemplo, la violencia como una desestabilización, ¿no? Y nuevamente aquí, lo que les señalo un poco es justamente esto de qué de eso que dijo, hizo, miró, quitó, no sé qué, gatilla de alguna manera la violencia, ¿sí? Para poder ubicar las coordenadas, ¿sí? Si pensamos la violencia como una desestabilización, ¿sí? Porque si no vamos a estar pensando que la gente es mala persona nomás, ¿no? Pero, no sé, podemos recibir sujetos, la semana pasada recibimos un sujeto en la FUNFA, digamos, que recién había golpeado a su mujer y está así, pero destrozado, porque no entendía por qué lo había hecho, nunca lo había hecho, ¿sí? Y entonces como que la primera reacción de la psicóloga es como del lado así como, bueno, pero que hay que denunciarlo, no sé qué, pero a ver, ¿quién es tu paciente, no? O sea, el sujeto se desestabilizó, lo que nos justifica, y aquí vuelvo nuevamente a estos dos niveles, digamos, ¿sí? Eso no justifica que él no tenga que poder como de alguna manera dar cuenta a la ley respecto de eso, ¿sí? Pero otra cosa es la división subjetiva, ¿no? Vamos a hacer una pequeña diferenciación, a ver si alcanzamos. Sí, porque esto puede quedar por otro. ¿Hay alguna pregunta respecto de la violencia? Podría no especificar la violencia, pero sí aparece una pregunta ahora último de los últimos comentarios suyos. Dice, en la falla simbólica se desvela algo. Pregunta, ¿se desvela algo? ¿Es como un despertar del sueño en la falla simbólica? Parece que la pregunta tiene que ver como si puede profundizar en qué sería la falla simbólica. O sea, Juan José Palacios. yo estoy pensando como que la falla simbólica tiene que ver con que hay algo del lenguaje que no está funcionando. No estoy pensando en falla simbólica como falla estructural. Estoy pensando como que hay algo de la palabra que no circula, ¿sí? Pero no como algo más estructural en términos de la falla de lo simbólico, digamos, pensando como en la psicosis, ¿no? Sino que hay algo de la palabra que no circula, hay algo de lo
de lo imposible de decir, ¿sí? Y con eso me das el paso para poder como diferenciar, digamos, muy a grosso modo, lo que sería el pasaje al acto al acting out, ¿sí? Nos sirve, ¿por qué hacer esta distinción? Porque nos sirve para pensar, digamos, cuál es el estatuto del acto, cuál es la lógica que está detrás del acto del sujeto, ¿sí? No tiene que ver con la gravedad, sino que tiene que ver más bien con cómo eso nos orienta respecto de qué hacer con ese acto, ¿sí? O sea, se dice mucho, digamos, como de que si alguien se intenta suicidar y deja una nota o deja las pastillas tiradas, como que está manipulando, ¿no? O como que está queriendo decir algo. Vamos a salir un poquito de esa lógica, ¿sí? Es más bien, es como el sujeto en el acting, ¿sí? Lo que puede llegar a ser es susceptible de ser un mensaje para el otro, ¿no? Entonces, vamos a pensar que el pasaje al acto es un rechazo al saber, es no querer saber nada, ¿sí? A diferencia del acting out, que es lo imposible de saber, ¿sí? Les hago una distinción. Una chica que miente mucho, ¿sí? Y termina robando siempre. Entonces lo que hace es que mete sin querer, queriendo, ahí por ahí dando vuelta a un meme que dice los errores no se equivocan, no sé si lo han visto, se los puedo mandar, no sé si se los puedo mandar, pero sin querer queriendo tira una prenda, digamos, a la ropa sucia con la etiqueta. No le dan un peso a esta chica, es evidente que se lo robó, ¿sí? Pero es algo imposible de saber para ella, pero que claro, que la madre agarra la prenda y dice, oye, te robaste no sé qué, y la cuestión, y miren todas las consecuencias de eso, ¿no? Eso es un acting, es un gesto, susceptible de ser leído por el otro, si es que hay un otro que lo lee, ¿sí? Tanto en el pasaje al acto como en el acting out está la angustia presente. ¿Se acuerdan que yo les decía que para sacarle la certeza a la angustia está el acto? ¿Sí? Entonces, el pasaje al acto es dejarse caer como objeto, ¿sí? Yo hace muchos años atrás atendí a un sujeto que está frente al computador, sin mediar nada, dice así como, no vale la pena vivir. No podemos ubicar de que haya estado angustiado, le haya pasado algo, digamos, como que de repente así como se desengancha. Va a un terminal, con la plata que tenía en el bolsillo, pide un pasaje lo más lejos posible, ¿sí? Llega a un hotel, se corta las venas, se mete a la tina, esperando morirse, al otro día se despierta, va hacia un puente a tirarse, se pone papel higiénico en los brazos, y de repente está a punto de tirarse y dice, chuta, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Que por ejemplo para la psiquiatría se podría hacer un estado disociativo, ¿no? Pero desde el psicoanálisis es un dejarse caer como objeto, es un pasaje al acto. Ahí no está pensando, ¿no? Porque el sujeto generalmente está en una posición de vacilación. ¿Lo hago, no lo hago? ¿Qué pasaría si lo hago? ¿A quién le voy a hacer sufrir si hago? Nada. El sujeto estuvo 12 horas viajando, no sé, 48 horas así como en posición de objeto, ¿no? En cambio, el acting out está del lado de esto que llamamos la pantalla, la fantasía inconsciente, ¿no? O sea, lo que esta chica insistía como fantasía inconsciente era, soy una mentirosa, ¿sí? Y querer verse como una mentirosa constantemente, ¿no? El pasaje al acto generalmente es ego sintónico, ¿sí? En cambio, el acting out es ego distónico. O sea, por ejemplo, la chica que va y golpea a este sujeto porque va en el auto y la choca, eso es un acting, porque ella no se reconoce ahí. Pero este sujeto, que yo lo atiendo después de que ha vuelto a Santiago, dice así como, no sé qué me pasó,
pero sin mayor, digamos, como duda respecto de lo que hizo, desconocimiento, no sé qué. Entonces, ¿qué llevan estas dos cosas? Que efectivamente uno en el acting out puede puntuar. Si se fijan cuando yo le digo así como, ¿qué de eso que él hizo la enojó tanto? Y ella dice, no se hizo cargo. Entonces yo puntúo. ¿Quién no se ha hecho cargo en su vida? ¿No? ¿Se entiende o no? No se interpreta así como, ah, bueno, es usted quiso decir a su padre, bla, 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 bla. No, eso no se hace. ¿No? O por lo menos yo no lo hago. Versus el pasaje al acto, que es como una intervención en acto, ¿no? Esta paciente de los pensamientos tentadores me llama a las 10 de la noche, digamos, diciendo que está a punto de tirarse al metro, ¿sí? Y yo le pido ciertas cosas, ¿no? ¿En qué metro está? ¿Se puede sentar? ¿Puede hablar? No sé qué, ¿sí? Acompañarla, ¿no? Intervenciones en acto, o sea, si ustedes ven a dos sujetos peleándose, no les van a tratar de hacer entrar en razón con palabras, ¿no? Como que ahí tienen que intervenir otro tipo de actores dentro de esa intervención que efectivamente puede afectar de una manera importante, digamos, la seguridad y la vida de un paciente, ¿sí?